Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Ya veo que poco a poco van llegando a, a la programación, a la reunión. Bienvenidos todos. Eh, ya revisé sus entregas de la 1 a la 3. Ya pueden revisar con plena seguridad las calificaciones. Eh, Quiero felicitarlos porque van muy juiciosos en sus entregas. Hay algunos todavía para corregir. La verdad no he visto las correcciones, entonces sí es importante que revisen para que pues puedan hacer los ajustes correspondientes y después no vayamos a tener dificultades con los resultados. No sé si voy a presentar de una vez para que ustedes puedan mirar hasta anoche que hice la revisión cómo quedó. Entonces, la compañera Lady Jiménez tiene todavía para corregir la actividad 3 de Word. Ella solo envió un archivo de los que había que enviar. Entonces, su actividad todavía está incompleta. Del grupo de Fruto Cortina, Gómez Díaz, González Damián y Rivera León, les falta corregir la actividad número 2. Profe, buenos días, qué pena, era que les iba a pedir un favor. Es que ya nosotros corregimos en la actividad, pero tenemos la duda dónde la vamos a subir. Si la subimos en el mismo link donde se nos colocó lo de la evidencia o se la enviamos a un correo. Pues en este momento yo te agradezco que me la envíes al correo porque yo ya hice la revisión Ah, ok. a esa evidencia. Entonces, digamos que ya devolverme no lo voy a hacer. Entonces, si ustedes la envían por ahí, pues muy difícilmente la voy a encontrar. Entonces, Ah, si la pueden enviar a mi correo y la envían, pues tan pronto la envíen, yo reviso y actualizo la calificación. ok, profe, muchas gracias. Entonces ya se la enviamos a su correo. Muy Profe, una pregunta. bien. Es que Nicole es de nuestro grupo y Ah, todos tenemos B y ella tiene C en la última. Creo que ahí te equivocaste. Nicole. No, debe ser que no envió completa la actividad o algo pasó. Si quieren, déjame reviso. Eh, a ver qué fue lo que pasó. Ay, ¿por qué me cerraría? Perdón, porque no sé por qué me cerró. La 22, 22, 22, 32. Ya les digo qué fue lo que pasó con la compañerita. Estamos hablando de la 2, ¿no? Y ella Creo. se llama, no, con la 3, Garzón Casas. ¿Sí es ella? Nicole. Sí, señora. Igual como les digo, cada uno puede mirar sus evidencias, sus comentarios. Es que mira lo que ella envió. Estamos hablando de la actividad 3 de Excel. Y ella me está mandando la guía 3 de Word, las listas de clientes del Sí, ejercicio. profe, ¿te acuerdas que yo te había comentado que yo me había equivocado, sino que seguramente
La de Excel la envió a otro lado. Bueno, y ahí sí, ¿qué hacemos? Yo no me puedo poner a buscar en la plataforma, mi niña. Entonces, si tú no corriges, si tú no miras la forma de hacerme llegar los archivos, pues para mí esta actividad no corresponde. Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora, profe, qué pena. Bueno, ¿alguna otra pregunta? El grupo de Barreto, de Chará, de Mieles y Ay, Rodríguez. sí, profe, nosotros la número 3 nos falta el de pago. Es que ayer no, no lo hicimos, pero hoy, esta misma tarde, te lo enviamos. Listo, entonces ¿Listo? igual, me lo envían por favor al correo. Sí, señora. ¿Listo? Listo, Entonces, sí, señora. ¿cuál es el propósito de esto, chicos? Que si, por ejemplo, hoy se terminara el curso, si hoy fuera el cierre del curso, pues ni Nicole, ni el grupo de Fruto Cortina, ni Jiménez Fitata, ni, bueno, la niña Uní, porque tiene su inconveniente, ni el grupo de Barreto, Chará, pasarían. Además, que si yo no estoy pendiente de estas notas y seguimos avanzando, ustedes pasa lo mismo eh, que la compañerita Nicole. Yo sí lo envié, pero es que ¿a dónde lo envió? Entonces hay que hacerle el seguimiento porque yo no quiero que al final nos pase como los ejercicios que hemos venido haciendo. Aprueban solo aquellas personas que han enviado completo. Entonces es por eso. Igual ya es como responsabilidad de cada uno de nosotros estar pendiente de esas eh, evidencias. ¿Alguna pregunta con relación a las calificaciones? Yo, profe, qué pena. O sea, te lo envío como tardío en el que es. Sí, sí, no importa. Y si lo envías hoy mismo, perfecto, porque pues hoy vuelvo y hago la revisión. Sí, señora. Profe, qué pena, buenos días. Hola. ¿Tú nos podrías hacer un favor? ¿Nos podrías compartir tu correo? Claro que sí. Voy a escribirlo nuevamente aquí en el chat. Gracias, profe. Mi correo es oaldanaz@micena.edu.co. Ahí quedó ya. Muy bien. Entonces, preguntas de los temas del día de ayer, de la sesión de ayer. Pero nosotros sí tenemos varias. Bueno, ¿quieren compartir Sí, o sí? sí, profe. Hágale. De una. ¿Ya están viendo la pantalla, profe? Señor. Lo que pasó fue que no supimos cómo hacer esta. Nos confundimos un poco porque, digamos, pusimos las notas en aleatorio, Sí, está bien. pero para sacar el total del curso, o sea, el promedio, no nos deja seleccionarla, ¿no? O sea, nos, Párate en total de la unidad uno, sí, promedio de B y C. Perfecto. Párate en el total de la unidad 2, sí. promedio de la E hasta la G. Perfecto. ¿Y qué es lo que no te deja hacer ahí en el curso? Es que pues se supone que tenemos que sacar el total de los dos promedios, ¿no? Para que nos dé el total del curso. O Pero, sea, el promedio, ahí tienes que colocar igual promedio sí, señora. y seleccionas el total de la unidad uno. Pero le doy sostenido o solo No, así. ahí, solo ahí. Punto y coma Sí. y el total de la unidad 2.
cierras el paréntesis y ya. Es que acuérdate que cuando tú le das cuando tú lo estás escribiendo, como en este caso, y le das 2 puntos, es el rango, es decir, desde la actividad 3 hasta el cuestionario. Pero como aquí está seleccionando es el total de la unidad 1 y el total de la unidad 2, entonces tienes que poner el punto y coma. Ah, ok, sí, señora. Y digamos, ya con estos datos ya se pueden sacar estos, ¿verdad? Todos los demás, todos los demás. Listo, profe. Y con respecto, teníamos acá otra duda. ¿Dónde estaba? Teníamos una duda. ¿Dónde está? Que la teníamos por acá. Ah, profe, era para saber si tenemos esta fórmula bien. Darle doble clic ahí. Es contar puntos sí desde la posición de 3. Sí, está perfecta. Mira que el rango está arrancando desde el primer tipo de producto, que es todo lo sombreado o marcado en azul. Sí, Y señora. hasta 14 es el tipo de producto que estás buscando. ¿Está bien? Listo, profe. Y la última es que tenemos por acá, si ahora no lo encuentro. Profe, lo que pasa es que nos decía número de temperaturas con Bueno, el promedio. párate ahí, párate ahí. Le doy doble Entonces, clic. ¿Sí? ahí está perfecto. Está bien porque es que resulta que cuando tú calculas el promedio en la línea anterior, él te da 20,62, ¿sí? Sí, señora. Pero ese 20,62 tiene más posiciones decimales. Sí, Entonces, sí. cuando tú vas a hacer la función contar puntos y que tú estás seleccionando el rango de temperaturas y cuando le vas a dar el criterio no le puedes decir que sea igual que la celda donde está el promedio. No sé si me hago entender. Sí, o sea, toca escribirlo como manualmente. Toca escribir el número exactamente, toca escribirlo porque si tú apuntas a la posición de celda, resulta que él va y busca y ese número no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque en realidad ese número no es 20,62, sino 20,617. ¿Sí me hago entender? Sí, Tienen señora. más números ahí. Entonces él va y busca ese número y saca un 0 porque en realidad ese número así tal cual no lo va a encontrar. Entonces por eso lo deben escribir entre comillas el 20,62, que es el resultado que obtienen del promedio. Entonces por eso les quedó bien. Listo, profe. Y acá no, es que acá la fórmula no nos da cero. Entonces sería igual, Es ponerlo igual, manualmente. es igual, mayor o igual al 20,62. Si quieres, cámbialo de una vez. Listo, profe, ahora sí me da. Listo. Pero para los demás sí es claro porque hay que escribirlo. Acá sería menor entonces. Sí les quedó claro porque hay que escribir el número y no la posición de celda en este caso. Sí, es como si la celda fuera variable, por decirlo así. Exacto, o sea, dentro de la tendrías tú que colocar todo el rango de los números que dio en el promedio. Es como más o menos el ejemplo que si a uno le dijeran, ¿cuántos años tiene usted? Entonces, por ejemplo, yo digo, tengo 52 años, 3 meses, 5 días. Eso es en realidad el tiempo en que yo tengo. Porque cumplí en diciembre, bueno, diciembre, entonces son 52 años, 6 meses, 3 días. Un día, perdón.
Pero si en realidad y si a mí me lo comparan, yo digo, tengo 52 años, pero si me lo están midiendo por tiempo exacto, no sería el mismo valor. ¿Sí me hago entender? Porque hay una diferencia de 6 meses y un día. Entonces, cuando son datos así que son como muy detallados, como en el caso del promedio, pues no funciona si yo comparo exactamente con el valor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, qué pena la última. ¿Esta fórmula la tenemos bien? Es que también Entonces, teníamos esa duda. dale doble clic, por favor, que es que ahí sí la quiero ver bien. No, no, no. Mentiras, perdón, dale escape. Es que, Sí, escape. Listo. listo, profe. Vuélvate a ubicar ahí en la primera y Sí, FX allá arriba. sí, profe. ¿Ya se ve? ¿Sí, el No, cuadro de texto? no. Bueno, pero se ve mejor ahí. ¿Qué está diciendo? Que si lo que hay en B12, pero ese B12 no lo debes dejar fijo. Ok, entonces, que no sea fijo. Si lo que hay Listo. en B12 es que no veo bien. Espérame, ya comparto toda la pantalla para que se vea. Bueno, ¿Listo, profe? ¿Y ahora sí se ve? ahora sí. Entonces, tú estás cogiendo todo el rango. Y acuérdate que yo no selecciono todo el rango, yo comparo posición de celda. Entonces, ahí solo debe aparecer en la prueba lógica B12 B12, es, ¿qué dice allí? B42. Es que fijé B42. No, nada de eso, nada de eso. Si solo B12 menor, Aquí sería volver a colocar el promedio manualmente. sí, a 20,62, pero quita ese B24, que yo No no va. selecciono el rango. Yo solo selecciono una posición de celda. Mírate al lado que dice verdadero, verdadero, falso, verdadero. Eso no debe aparecer ahí. Solo es B12 menor o igual a 20,62. Listo, Si profe. esto es verdad, pues saldrá baja. Y si no, es una temperatura normal. Dale a aceptar. Hay un problema. Dile a aceptar ahí. Algo nos quedó. Considero que debería fijarse también el valor de 20. No, no, mira que el error está ahí en el no válido. Después del B12 que tienes, Menor o igual. pero hay algo ahí que no, Acá hay 2 puntos. ¿Lo quito? esos 2 puntos no van. Listo. Ahora sí se me quitó el error. Baja. Y lo jalo hasta abajo. Se supone que entonces esta está por encima del promedio, debería ser normal. ¿Cuál está encima del promedio? Esta de 21,16, esa debería ser normal. Las de 21 todas, ¿no? Las que están superiores a 20,62. Y las otras son bajas, ¿no, profe? Pero ya lo agrando. Ya. Sí, por eso. Sí, ahí está bien, profe, ahí está bien. Ahí es normal. Listo, profe. Ve, y ahora se me cambió esto. Porque el tamaño se redujo, amplió un poquito la columna. Ahora sí. Ah, ya. Listo. ¿Alguna otra inquietud? No, no, señora, con respecto, ya no tenemos más inquietudes a esto. Los demás compañeros. Bueno, entonces los temas para el día de hoy es uno solo, muy sencillo.
y se trata de las gráficas. Cuando yo tengo información independiente de que la haya capturado, que la haya digitado, que la haya calculado, hay una forma de representar esa información y es a través de las gráficas. Cuando yo presento una información a través de las gráficas, quizás es mucho más fácil para las personas visualizarla. Es lo mismo que cuando miramos lo del formato condicional de las barras. A mí visualmente me representa mejor la información, quizás de una forma donde pueda ver el comportamiento de algunos resultados. Entonces, cuando yo tengo información y quiero presentarla, entonces lo hago de una manera muy gráfica, es a través de las diferentes herramientas de gráfico que tiene Excel. Entonces, ¿qué debo tener presente yo cuando quiero graficar? Lo primero que tengo que tener presente es que independiente del contenido de la tabla, yo siempre debo seleccionar la información que quiero graficar. Si yo me encuentro, por ejemplo, en esta celda, donde no hay nada, y llamo las herramientas de gráfico que están en el menú Insertar, y aquí están las opciones de gráfico, él me dice que para crear un gráfico debo seleccionar las celdas que contienen los datos que quisiera usar. Ahora bien, me dice que si las filas y las columnas tienen nombres y quiero usarlos como etiquetas, debo incluirlos en la selección. Entonces, ese es un mensaje de advertencia que me saca, le digo aceptar. ¿Qué me está diciendo en ese mensaje? Que debo seleccionar los datos y que si esos datos tienen títulos, entonces mire que estos son los títulos, mes e IPC, que si tiene títulos en las filas o en las columnas y los quiero usar como etiquetas, o sea, los quiero usar dentro del gráfico, que los incluya en la selección. Entonces, vamos a ver cómo funciona. En el menú Insertar, entonces tengo unos gráficos recomendados. Entonces él dice, ¿desea que le recomendemos un buen gráfico para presentar sus datos? ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar datos de la hoja de cálculo y haga clic en este botón para obtener un conjunto personalizado de gráficos que consideramos que se ajustarán de manera óptima a sus datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted selecciona los datos que quiere graficar y se va a los recomendados, de toda la lista de diseños, de gráficos que tiene Excel, él le va a mostrar los que mejor se ajustan a sus datos. Pero en la parte central, entonces él coloca los diferentes gráficos que él tiene. Entonces acá pueden encontrar los de jerarquía, los de columna, los de círculo, los de líneas, los de barras y los diferentes tipos de gráficos. Encuentran los gráficos dinámicos, pero los gráficos dinámicos se ven cuando trabajemos tablas dinámicas. Por ahora no los vamos a utilizar. Y está el botón para ver todos los gráficos. Entonces, aquí yo voy a mostrarles todos los gráficos. Entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Que cree un gráfico de líneas con los datos del IPC. Si yo selecciono el IPC y me vengo aquí a los gráficos,
Aquí aparecen los recomendados que él me da para ese tipo de datos, pero también aparecen todos los gráficos. Entonces aquí están todas las opciones que mi versión de Excel tiene. Entonces aparecen los de columnas y aparece una serie de subgráficos dentro de los de columna que si yo voy pasando, él me va mostrando cuáles tipos de subgráficos tiene. Por ejemplo, tiene el de columnas agrupadas, columnas apiladas, columnas 100% apiladas, columnas agrupadas en 3D, 3D apiladas, 3D 100% apiladas y columnas en 3D. Y dentro de cada subgráfico, pues él me puede mostrar varias opciones. Aquí, alguien abrió el micrófono, por favor. Aquí me está pidiendo que cree uno de líneas. Entonces me voy al de líneas y también aparecen una serie de subgráficos. En este momento no me está pidiendo uno específicamente, entonces voy a escoger este y le doy a aceptar. Este es el gráfico que me salió de esa información. Voy a hacer otro gráfico, pero ya seleccionando toda la información. Voy a ir nuevamente al de líneas y escojo el mismo tipo de gráfico. Ahora bien, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de los dos gráficos está mejor para mostrar la información? Voy a colocar Segundo. aquí al lado. ¿Cuál de los dos me dice más? Aquí, El segundo, profe, segundo. ¿Por qué el segundo? porque tiene también la información de los meses. Porque tiene la información de los meses. En cambio, en el primero aparece del 1 al 12. Si yo no tengo la tabla del lado, pues del 1 al 12, ¿qué? Esas líneas que suben y bajan, ¿qué son? ¿Sí ven? Entonces, a pesar de que aquí en el texto no me dice que debo seleccionar los meses, sino me dice que represente el IPC, yo debo tener claro qué es lo que quiero representar. Entonces, obviamente, como dice la compañerita, este es el que mejor se ajusta, porque aquí yo ya estoy entendiendo que el comportamiento del IPC en los diferentes meses fue este. Hubo unos meses que subió y otros meses que bajó. Entonces, este de aquí lo voy a desechar. Y me voy a quedar con este gráfico de acá. Profe, pero ¿cómo hace para que le aparezcan los nombres abajo? Porque seleccioné todo el gráfico, Ah, toda ok. la tabla. ¿Sí ves? Entonces es lo que estoy diciendo. A pesar de que aquí me dice que cree un gráfico de líneas con los datos del IPC, yo no debo ser como tan literal en tomar la información. Recuerden que Excel me decía, si usted quiere tomar la información para que le aparezca, aquí decía, para que le aparezca como etiquetas, inclúyalos dentro de la selección. Estos son etiquetas. Entonces, debo incluir esos datos para que me aparezcan dentro del gráfico. Ahora bien, si yo selecciono el gráfico, entonces se me incluye dentro del menú una barra que se llama diseño de gráfico. Esa barra lo que hace ya ahora es permitirme mejorar la apariencia de ese gráfico. Entonces, ¿qué encuentro yo? Los elementos de gráfico que puedo agregar. ¿Qué le puedo agregar a este gráfico?
Le puedo incluir ejes, entonces aquí están, mire. Le puedo agregar títulos a esos ejes. ¿Sí ven cómo va cambiando el gráfico? Le puedo colocar título del gráfico, arriba, abajo, centrado, y ahí hay más opciones. Le puedo poner etiquetas, entonces en el centro, a la izquierda, a la derecha, encima, debajo. Obviamente, todos estos elementos de gráfico, pues, van a depender del tipo de gráfico que usted seleccione. Puedo colocar la tabla de los datos, barras de error, líneas en las cuadrículas para que quizás les quede más fácil de ubicarse. Le puede colocar la leyenda, arriba, abajo, izquierda, derecha. Le puede poner líneas, líneas de tendencia y barras de acceso, ascendentes y descendentes. Entonces, todo esto usted se lo puede configurar a su gráfico para que le quede mejor presentado de acuerdo a lo que usted quiere mostrar. O puede trabajar con el diseño rápido. Entonces aquí ya hay unos diseños que vienen configurados como predeterminados. Entonces usted simplemente selecciona cuál diseño es el que mejor le representa. También puede cambiar los colores. Entonces puede trabajar este estilo de color. Y cuando usted cambia los colores, pues también puede ver los estilos de diseños que hay acá. Entonces puede empezar a mirar qué estilo le puede aplicar a su gráfico y hay diferentes opciones que les puede aplicar. Bien. También puede intercambiar los datos entre filas y columnas. Esto funcionará dependiendo de la información que usted tiene para graficar. No todos se pueden intercambiar entre filas y columnas. También puede seleccionar los datos. Es decir, si su tabla es muy grande y a usted le faltó información, pues puede venir aquí y determinar nuevamente cuál es el rango de los datos que quiere graficar. Puede editarlos, es decir, aquí no quiero que aparezcan todos los meses, sino algunos. Entonces lo selecciona y ya su gráfico queda únicamente con la información que usted seleccionó. En este caso, pues dejemos todos los meses. Puede cambiar el tipo de gráfico. Puede uno de la misma línea o quizás cambiar uno por columnas, pero pues voy a cambiarlo es por este de líneas. Y puede mover el gráfico a otro lugar. Suponiendo que usted quiere trabajar con este gráfico en una hoja aparte, entonces aquí en el mover gráfico usted puede seleccionar a dónde quiere colocar ese gráfico. Si quiere en una hoja nueva, él le pone por defecto el nombre de gráfico 1 o usted le puede dar el nombre que quiere. Por ejemplo, IPC, le da a aceptar y él le crea una hoja nueva con el nombre que usted le dio, con el gráfico para que usted lo trabaje pues de una manera más grande, exclusiva. Pero si lo quiere regresar nuevamente, entonces usted le dice que como un objeto de la hoja GR1 y le da a aceptar y ya regresa nuevamente a la hoja donde están los datos. Fíjense que cuando tengo el gráfico seleccionado, aquí aparece un más,
que son los elementos de gráfico, que son los mismos que vimos aquí de primeras. Aparece también las opciones de estilo de gráfico, que son todas estas que vimos acá, que puede mirar el estilo y que puede verificar el color. Y también aparecen aquí las opciones de los datos que vimos aquí en la parte de seleccionar datos, donde puede verificar los valores y los nombres para intercambiar filas y columnas. Entonces, estas mismas herramientas que están en la barra también las puede tener en esta parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, bien. ¿Claro todo? Muy bien. Entonces, yo simplemente les muestro cómo hacer los gráficos y ya ustedes empiezan a completar toda la información que hay aquí en el archivo, a darle su toque personal a los gráficos para que puedan empezar a representar la información. Miremos otro tipo de gráficos, por ejemplo este de 3D. Dice que cree un gráfico en columnas en 3D que muestre el precio de una cadena de hoteles en las diferentes temporadas. ¿Qué información debo seleccionar aquí para representar eso? Dice, muestre el precio de una cadena de hoteles en las diferentes temporadas. ¿Los precios, profe? ¿Solo los precios? Todo, ¿no? ¿Tú me dices esto? No, toca seleccionarlo desde el nombre hasta la temporada. Claro, porque mira lo que me está diciendo, que muestre el precio. El precio es solo esto, ¿sí? Pero me está diciendo de una cadena de hoteles. Entonces ya esto incluye que yo seleccione no solo los precios, sino los nombres de los hoteles. ¿Sí o no? En las diferentes temporadas. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que incluya alta, media y baja. Es decir, que incluya toda la tabla. ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, señor. Entonces, insertar gráfico y me vengo al de columnas, pero me dice que en 3D. Entonces vamos a buscar, dice 100% apiladas. Aquí está agrupadas en 3D, columnas 3D apilada, 3D 100% y acá está el de 3D. Ahora bien, ¿cuál de los dos? ¿Este o este de acá? Mira, este me está mostrando en colores alta, media y baja los diferentes hoteles. Y este de aquí me está mostrando alta, media y baja, o sea, es decir, las 3 temporadas y los colores representan para los hoteles. Entonces, ¿cuál de los dos incluir? De acuerdo a lo que me está pidiendo el enunciado. ¿El primero? El primero, o sea, este, ¿sí? El enunciado me dice, muestre el precio de una cadena de hoteles en las diferentes temporadas. ¿Este o este? Yo digo que el que tiene morado. ¿Este de acá? El otro, ese sí. ¿Por qué? Porque a mí me parece que se ve más detallada la información. Se ve más detallada.
¿Y quiénes dicen que es? Profe, hay uno como más Yo frontal. considero que es esta porque me está mostrando los diferentes precios con relación a las diferentes temporadas. Pero aquí también. Sí, pero digamos que en el otro se ven porque es que acá me está mostrando como un rango de precios, o sea, no es específico. En cambio, en el otro sí. Si te das cuenta, me muestra precio a precio cada uno. O sea, los mismos precios que están específicos en la misma tabla. O Bueno, sea, hay un rango como hay como un rango más diferenciador en cuanto al precio. bueno, si nos vamos a la minucia, fíjese que me está diciendo que en las diferentes temporadas. Aquí en este se ve mejor las diferentes temporadas, ¿sí ven? Alta, media y baja. Y lo que está en colores son los hoteles. Entonces, si yo selecciono este, mire acá. Si ven que aquí yo puedo mirar de entrada las diferentes temporadas. Ok, sí, señora. Y aquí lo que estoy mirando en colores son los diferentes hoteles. Ahora, con los precios, que era el detalle que tú decías, pues recuerda que yo a través de los elementos de gráfico puedo jugar con eso. Le puedo quitar o le puedo ampliar. Lo mismo acá en el diseño rápido. Entonces, fíjate que aquí también le puedo ir colocando más al detalle los precios como tú decías. Ah, ok, sí, súper. ¿Sí? Inclusive se los puedo dejar ahí, pero pues ahí ya es como mucha información sobre el gráfico, ¿sí? Entonces, la idea es, Profe, una pregunta. no hay perdóname, antes de que se me vaya la idea, no hay un único estilo de gráfico, porque tú también puedes representarlo de la otra manera. Lo que sí quiero que miren ustedes es cuál es la más cercana a lo que me están pidiendo. Ahora sí, dime, cuéntame. Profe, es que yo, digamos, me voy a insertar Ujú. y ahí le doy, pero en otra parte y sale uno como más frontal. No sé si ese me sirve. ¿Cuál? Digamos, la profe se va, o sea, como si fuera a volver a hacer el gráfico, le selecciona todos los datos Venga, a ver, voy a hacerte caso, selecciono todos los gráficos. y le doy en insertar y ahí al lado de gráficos recomendados hay como una barra más pequeña, ahí, arriba, ahí. Este, Sí, señora. Y yo le doy donde dice columnas 3D y ujú, creo que elegí la primera y ¿esa sirve? esta, entonces mira, esta es la que también estábamos mirando. Aquí, pues ¿qué es lo que estoy mirando en este? Aquí lo que me está mostrando de primera son los hoteles. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy mirando que en Bilbao, esta fue la temporada alta, media y baja. ¿Sí me hago entender? Sí, Pero señora. estoy mirando son los hoteles. En cambio, aquí estoy mirando las temporadas, alta, media y baja. Ah, ok. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, ¿qué es lo que quiero representar? Por eso vuelvo y digo, ¿qué es lo que quiero representar? No quiere decir que esté mal, sino qué es lo que me están pidiendo. Aquí, si usted muestra pues uno dice, este fue el comportamiento del hotel de Bilbao, que tuvo una muy buena temporada, el que mejor temporada alta tuvo. En cambio aquí, si me muestras yo digo, en la temporada alta, el mejor hotel fue el de Sevilla. ¿Sí ves? Sí, señora. Entonces, volvemos a lo mismo, que es lo que me están pidiendo. Bueno, entonces, fíjense que con el gráfico yo puedo empezar a jugar con toda esa información. Es más, aquí en el título del gráfico, entonces yo puedo colocar el nombre del hotel.
¿cómo se llaman? Hoteles MJ. Entonces, aquí coloco el título del gráfico. Hoteles MJ. Y ya le voy dando como más información al gráfico. Ya, si yo le represento esto a los socios o en el informe, yo digo Hoteles MJ, este fue el comportamiento en las diferentes temporadas, pero también le puedo incluir elementos de gráfico como aquí en los ejes. Y por ejemplo acá le puedo colocar algo como año 2020. Entonces me da mucha más información. ¿Qué me está diciendo eso? Que es la información de los hoteles MJ durante el año 2020 en las 3 temporadas. ¿Sí ves? Y no necesito ir a mostrar la tabla, porque le estoy dando la suficiente información a las personas a través de un gráfico. ¿Listo? Tenemos también diferentes tipos de gráficos. Entonces aquí tenemos una información de los meses, de unos ingresos, de unos gastos y de un margen. Me están diciendo que represente gráficamente los ingresos de enero a junio mediante un gráfico de burbujas cuyo tamaño nos lo proporcione el margen. Entonces selecciono meses e ingresos, porque eso es lo que me están pidiendo. Con la tecla control sostenida selecciono el margen, porque es el que me va a determinar el tamaño de la burbuja. Me vengo al menú insertar, vengo aquí a todos los gráficos y en dispersión voy a encontrar el de burbujas. Tengo burbuja normal o burbuja en 3D. El que ustedes quieran utilizar, le dan a aceptar y aquí aparece el gráfico de burbujas. ¿Qué diferencia hay aquí? Que todas las burbujas tienen el mismo color. Entonces, para que yo las pueda identificar cuáles son la de cada mes, pues simplemente selecciono una sola burbuja, o sea, le doy clic solo a una burbuja, le doy clic derecho y empiezo a cambiarle el color a esas burbujas. Selecciono la siguiente, le cambio el color, selecciono otra, le voy cambiando los colores, moradita, y le voy a cambiar por este verdecito. Una vez que usted tiene las burbujas de diferentes colores, aquí en los elementos de gráfico, entonces usted puede empezar a colocarle las opciones. Profe, qué pena, es que cuando yo lo hice me salen 2 líneas de burbuja. A mí igual. 2 líneas, pero Sí. sí seleccionaron la información. Meses, ingresos y margen. Y margen los 3. Tan raro, porque mira, insertar, dispersión. Sí aparecen acá, pero al darle clic, solo queda en una sola, mira. La miramos de nuevo. Bueno, inténtalo y si no ya me compartes. Entonces, cuando ya le doy el color a las burbujas,
Ya cada una, a través de los elementos de gráfico, aquí me está colocando esa información del color que le corresponde a cada mes. Ahora bien, ¿por qué hay burbujas más grandes que otras? Porque el tamaño me lo está mostrando, es el margen. ¿Por qué esta es la más grande, que corresponde a junio? Porque el margen es el más grande. Es decir, tuve muchos ingresos, los gastos fueron pocos, entonces la margen fue alta. Entonces, a través de este gráfico lo he podido representar. ¿Cómo te fue? Sí, sí, señora. Cuando ya uno le da a aceptar, sí, sí deja una sola línea. Una sola línea. Profe, ¿cómo se hace para cambiarle los colores a las bolitas? Simplemente seleccionas una sola con clic hasta que te dé el cuadrito de una sola. Clic derecho, luego, y ahí están las opciones de relleno. Listo, profe. Entonces, de esta manera, si a mí me lo representan y esto es margen, no le coloco ingresos, sino margen, pues yo ya puedo identificar que aquí el margen de ganancias me lo está dando el mes de junio. Y por el contrario, ¿cuál fue el mes que menos margen me dejó? Mayo o marzo. ¿Cuál creen ustedes que fue el que menor me dejó? ¿Mayo o marzo? De acuerdo al Mayo. mayo, que menor margen me dejó. Tuve muchos ingresos, pero también tuve muchos gastos. Entonces, mayo fue un mes terrible. Bien, miremos este otro de gastos. Aquí es el mismo cuadrito de meses, ingresos, gastos y margen, pero en este, voy a girar acá un poquito, en este me dice que utilice un gráfico, por favor me cierran el micrófono, que utilice un gráfico combinado para representar los tres datos. Entonces selecciono todo el cuadro, me vengo a insertar y me voy al combinado, que es al último que hay aquí. En los combinados, entonces, lo que me va a permitir es, de acuerdo a la información que usted seleccionó, insertar diferentes tipos de gráfico. Aquí aparecen en la parte de abajo ingresos, gastos y margen, que son efectivamente los datos que tiene mi tabla. Y el ejercicio me dice que cree un gráfico que combine columnas para los ingresos mensuales. Entonces, para los ingresos, que escoja uno de columnas. ¿Cuál de ellos? Pues voy a escoger el primero. Una línea para los gastos. Entonces, una línea para los gastos. Entonces, gastos me pide que sea de líneas. Vamos a escoger uno de líneas, cualquiera de estos. Voy a escoger este, por ejemplo. Y uno de área para el margen. Entonces, en el margen vengo y escojo uno de área. ¿Cuál de estos? Este puede ser. Pero si ustedes observan, aquí me van más opciones. Solo que el ejercicio solo me está pidiendo este de acá. Le doy a aceptar. Y en un solo gráfico me aparece el margen en verde, ingresos en azul y en líneas rojitas los gastos. Entonces fíjense que aquí puedo ver, igual que en el de burbujas, cuál fue el mejor mes cuando yo comparo ingresos y gastos
contra el margen. Entonces, en un mismo gráfico está representada la información de toda la tabla. Entonces, hay diferentes opciones para gráfico. Quizás nosotros no solo conocíamos sino las circulares, las de columnas, las de líneas, pero hay muchas más opciones de gráfico. ¿Alguna pregunta? Muy bien. No, La única recomendación que les quiero hacer cuando estén graficando, como es el caso de donde tenemos totales, en este ejercicio tenemos los meses de enero a diciembre, los años 2002, 2003 y 2004, y están totalizando la información tanto de los meses como de los años, es que cuando ustedes vayan a graficar, no incluyan los totales con la información. Me explico. Si yo selecciono aquí todo esto para graficar, y por ejemplo acá me dicen que en un gráfico de anillos, un gráfico de anillos, listo, insertemos todos circular, uno de anillos, ¿sí? En el momento en que yo le dé a aceptar, entonces va a haber una información que no va a ser real porque usted está incluyendo el total. Voy a dejar este aquí y van a ver la diferencia que hay si solo selecciono los meses con los diferentes años. Insertar, circular, anillo. Entonces aquí, pues es que no se me alcanza a ver bien qué es lo que yo quiero mostrarles. Espérenme, ya les muestro qué es lo que yo quiero que ustedes analicen. Grafiquemos todos. Esperen que es que les quiero mostrar las diferentes. Aquí. Miren este gráfico acá. Vamos a ver este de acá. Mire qué ocurre en esta línea. La voy a poner en una hoja nueva para que la veamos bien. Miren qué ocurre con los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Aquí hay una información. La azulita, la roja y la verde. ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Pero en la moradita es el total. Entonces el total viene y es más alto que la información que yo tengo. ¿Por qué es más alto? Por obvias razones, porque es la sumatoria de cada año. Entonces por eso la línea del total está por arriba de la información que yo tengo. Y aquí cuando hago este total de cada uno de los años, por eso este total es más alta que cada uno de los meses. Y obviamente la línea morada se eleva. Entonces esto no me está dando ni representando la información. Si yo selecciono únicamente esta información así y me vengo a insertar y escojo el gráfico, miren la diferencia de gráfico que hay. Aquí sí me está representando el comportamiento de los años con los respectivos meses. En cambio aquí yo no puedo ver ese comportamiento porque el total se me está arrastrando toda la gráfica. Entonces, la idea es que usted no mezcle información como tal con los totales. Habrá momentos en que les piden, obviamente, incluir totales, pero va a depender de el tipo de información que les quieren pedir.
Entonces, este tipo de gráficos hay que tener cuidado con la información que yo quiero registrar. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. Entonces, era la única recomendación que quería hacerles cuando tienen información como esta. Aquí al final tienen una de nacimientos que deben totalizar los nacimientos de hombres y mujeres y hacer 4 gráficos con diferentes informaciones. ¿Preguntas, inquietudes del tema de gráficos? Profe, en el de anillos, ¿cómo se puede especificar el año? El de anillos. Este era en el que estábamos, ¿cierto? Acá. Si yo selecciono este, insertar, gráfico circular de anillos. Este. Entonces, voy a pasarlo a una hoja nueva para verlo mejor. Entonces aquí, inclusive en este dato de series, mire, si yo me ubico acá, él me está diciendo que es 2004. Si me ubico acá, 2003. Y si me ubico acá, 2002. Entonces la idea es que si tú quieres que se represente cada año, pues mira en en los elementos de gráfico o en el diseño rápido, qué información le puedes dar o qué diseño le puedes dar para que te quede representado como tú lo quieres. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Aquí hay diferentes opciones. O simplemente tú miras cómo lo vas a representar. Sí, señora, profe. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? No, profe. Entonces, fíjense que es muy sencillo graficar, pero digamos que el quid del asunto, el secreto está en la información que yo seleccione. De ahí parte todo lo que yo quiero hacer, de ahí parte qué tipo de gráfico incluyo, de ahí parte cómo manejo el gráfico, cómo manejo toda la información que quiero representar. Entonces, esos son los temas para el día de hoy. Recuerden que mañana, por tema de mi vacuna, no vamos a tener sesión. Nuestra próxima sesión es el viernes. Yo les envío la invitación para la sesión del día viernes 25 de junio. Vamos a llamar lista. Aquí voy a colocar mi lista. Muy bien. Sandra Viviana Barrera. Buenos días, profe. Buenos días. Stephanie Paola Barreto. Buenos días, presente. Wilmar Armando Bojacá. Está. Lisa Bustos. Buenos días, presente. Juan Camilo Ceballos. Buenos días, profe, presente. Sergio Chará. Presente, buen día. Bueno. Carlos Albeir Delgado. Muy buenos días, presente. David Santiago Fernández. Muy buenos días, profe, presente. Janet Fruto. Buenos días, presente. Nicole Dayana Garzón. Buenos días, profe, presente. Ana del Pilar Gómez. Juan David González Damián. Muy buenos días, profe, presente. Jessica Paola Guarnizo. Buen día, profe, presente. Lady Catherine Jiménez. Buenos días, profe. David Steven Melo. Buenos días, profe, presente. Gabriela Mieles.
Buenos días, profe, presente. Adrián Peñuela, Buenos días, profe, presente. Dana Marcela Rivera, Buenos días, profe, presente. Jamie Vanessa Rodríguez, Presente, buenos días. Jennifer Uni, Joana Carolina Vargas, Presente, buenos días. Wilmar Profe. Bojaca Sierra. Dime. ¿Sí me escuchaste? Soy Jennifer Uni. Uni, acá estás. Listo. Nos faltó Ana del Pilar Gómez. Ella Profe, ya está ahí conectada, creo que no puede activar el micrófono. espera a ver si está escribiendo acá. No. Listo. Acá ya. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos, por su puntualidad y por toda su participación. Profe, Gracias. profe, una pregunta, es que ya le enviamos el correo, queríamos saber si de pronto ya le llegó el de la corrección. Jenny Janet Fruto. Sí, señora. Bueno, profe, muchas gracias. Ahorita que termine, actualizo la información. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces les deseo un feliz día, chicos. Nos vemos el viernes, si Dios lo permite, el viernes a las 7 de la mañana. Listo, Bueno, profe, profe, muchas gracias. muchas gracias. Chao, profe, gracias. Buen Hasta día. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, chao.